díganme, vamos. Hoy somos Siempre Nos Mienten los viernes de 16 a 18. Estamos con Cristian Taborda. Hola, Cristian. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También estamos con Facundo ahí que nos... Facu Mozo en la operación. Hoy en el Día de la Soberanía, en conmemoración a la batalla de Revuelto Obligado. Ajá. Y hoy también es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Sí, eso vamos a hablar en la próxima hora, Sí, ¿verdad? Con Oscar Abudar Arbini. Ahí está, ahí lo auspiciamos. Unas... Uy, se nos cae esto. Bueno, ya lo tenemos en el aire. Bueno, ahí... Lo tenés a... tenemos a Adrián Salvucci. Estamos... Bien. Bueno, Luis, vamos a tener hoy un programa de antisistemismo explícito. Sí. Estamos con otro amigo de la radio acá en la RZ, ¿no? Un mentor mío, ¿no? Un gran maestro, el gran Adrián Salvucci. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Taborda, Luis Icarelli, te saludan. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto saludarte, Cristian y Luis. Gracias por tu tiempo, Adrián. Gracias por atendernos y conversar esta hora con nosotros. Y por toda la noticia que tenés. El gusto es mío. Gracias. Bueno, le comentamos a la gente que en el anuncio estaba Quique Romero también, quien tuvo un problema de último momento, una urgencia, que bueno, se le complicó. Lo vamos a estar llamando sobre el final, vía telefónica para charlar un rato. Lamentablemente no nos va a poder acompañar. Pero bueno, Adrián, tenemos una cantidad de temas para abordar sobre esta hora. La verdad que es impresionante la cantidad de información, las cosas que van pasando. Pero bueno, nos vamos a centrar en... Y las cosas que nos van mintiendo, ¿no? Porque entre todas las cosas que no sabes qué es verdad, qué es mentira, ¿no, Adrián? Estamos sobre desinformados. Y eso nos genera una especie de... cuando se cuelga la computadora y hay que resetearla, y bueno, estamos así, movemos el mouse y no pasa nada, y es como que el cerebro dice, basta, no quiero más. Y creo que eso es uno de los efectos que se está buscando para lograr un mejor control a través de la desorientación, la confusión, la duda generalizada y la falta de certeza en el camino a tomar. Es como cuando uno llega en la mitad del bosque a un punto y tenés 6 caminos que salen. Y vos decís, ¿y cuál tomo? Y no sabés cuál tomar. Y en una de esas te quedás ahí, haces un fuego y te quedás ahí pensando porque no tenés para dónde ir. Sí. Bien. Justamente, vos lo mencionaste, el reseteo, ¿no? El núcleo de la conversación va a ser esto, que se ha auspiciado ya por lo bajo hace algún tiempo, se viene hablando, ¿no? De un reinicio de la economía. Ahora directamente, de forma abierta, ya el Foro Económico Mundial de Davos lo ha lanzado desde junio, de forma oficial, ¿no es cierto? Su fundador, Klaus Schwab, de hecho ha lanzado el libro del COVID-19, el Gran Reseteo, ¿no es cierto?, donde hace toda una propuesta para la economía y el nuevo orden mundial post-pandemia. Ese es uno de los temas que quisiéramos tocar, ¿no es cierto?, donde no solo habla en ese libro de el reinicio de la economía, ¿no?, sino un reinicio social, un reinicio geopolítico de la industria. Ahora vamos a hablar de eso. Pero antes, Adrián, quería que arranquemos, mira... Vos hiciste un programa con Quique Romero, acá tengo la fecha, el 10 de marzo de este año, cuando todavía acá no había ocurrido lo del coronavirus, con toda pandemia. Claro, con toda la ingeniería social que hoy estamos sufriendo. Colapso del sistema, le pusieron al video que figura en YouTube. Yo creo que eso es como un corolario de todo lo que se venía hablando durante años atrás, ¿no es cierto? Con la premonición de todo lo que aconteció después, lo que estamos viviendo ahora. Quisiera que hagamos un repaso de cómo llegamos hasta acá, ¿no es cierto? Ahí vos hablabas de cómo ya nos avisaban, ¿no es cierto? Lo que Quique dice, el oráculo de Economist, dándonos algunas señales. Yo he leído ya del año pasado en estos grandes think tanks como Foreign Policy o Foreign Affairs, donde ya hablaban de la pandemia, que había que tomar medidas globales. Contanos un poco, ¿cómo llegamos hasta acá y cómo pasó esto? Mira, hagamos una muy rápida síntesis. Yo vengo estudiando esto desde hace 30 años,
Ustedes sabrán, muchachos, que escribí varios libros, pero quizás el principal sobre el cual he centrado buena parte de la actividad se llamó, por allá por el año 1996, El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, sí, que después se hicieron varias nuevas ediciones, y la última edición, que es del año 2010, le cambié el subtítulo y lo llamamos El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial. Y eso nos lleva derecho al tema que estamos hablando, que es que en marzo de este año hubo un golpe de Estado planetario y se instauró un gobierno mundial. Pero claro, la gente se confunde porque dice, un gobierno mundial quiere decir que vamos a elegir al presidente del mundo, a los legisladores del mundo, a los jueces del mundo serán nombrados por los presidentes, a los gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí decimos, sí, si fuera un gobierno mundial público. Pero este aquí que el gobierno mundial que nos han impuesto y casi ni nos hemos dado cuenta de su realidad, es un gobierno mundial privado. Y en el orden privado, que es el orden de las grandes empresas, por ejemplo, los empleados no eligen al presidente. A ver, los empleados de cualquier gran corporación no eligen al director gerente, al CEO. El CEO lo elige el directorio y al directorio lo eligen los accionistas. De manera que al tener un gobierno mundial que lo podemos asemejar a un gobierno mundial privado, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está ese directorio? Y muy importante, ¿quiénes son los accionistas dueños del planeta Tierra? Porque ya tenemos que empezar a hablar en esos términos. Y como este proceso viene desde hace por lo menos 50, 60 años, por lo menos, han hablado y han discutido, no poniéndose de acuerdo entre ellos, porque ojo que el poder mundial no es monolítico, tiene varias líneas internas, polos que se pelean entre sí, algunos ni siquiera lo integran, pero son polos igual que hay que tomar en consideración. Yo creo que, y para sintetizarlo y redondear, hace poco más de un año, el 18 de octubre del 2019, se realizó en la ciudad de Nueva York un simulacro de gran pandemia planetaria, que es lo que finalmente utilizaron. En aquella pandemia iba a ser por el coronavirus, pero con una diferencia. En vez de desatarse en Wuhan, como efectivamente ocurrió en este año, se desataba en Brasil, en alguna zona del Amazonas. Todo lo demás idéntico. Hicieron toda una serie de explicaciones y la conclusión que sacaron de ese simulacro es que iban a morir 65 millones de personas por el terrible coronavirus. O sea, empezaron a meter miedo. Y aquí está la parte interesante si miramos a futuro. Ese simulacro fue financiado y organizado y conducido por la Fundación Bill and Melinda Gates, la Universidad Johns Hopkins, que es una universidad privada de los Estados Unidos, que tiene un fuerte componente de epidemiología y el análisis de toda esta problemática, y el Foro Económico Mundial, fundado hace 40 años por un señor alemán, un empresario que se llama Klaus Schwab, que es miembro de la Comisión Trilateral y asiduo participante del grupo Bilderberg. Y uno se preguntaba, y me acuerdo que lo hemos preguntado con Enrique, está bien, la Bill y Melinda Gates Foundation, está bien, lo entiendo. La Johns Hopkins University, también. Pero ¿qué tiene que hacer el Foro Económico Mundial en un simulacro de pandemia? Y ahí es donde creo que empezamos a entender las cosas ahora que llegamos al mes de noviembre del 2020, este terrible y catastrófico año. Bill y Melinda Gates, especialmente en la figura de Bill Gates, han estado a cargo de, ir armando la vacuna mágica, y Bill Gates ha sido la cara de la vacuna. Yo no me canso de utilizar un tramito de un video de él, donde a mitad de año dijo, francamente, se agarra la cabeza, no vamos a volver a la normalidad hasta que hayamos vacunado a los 7.500 millones de habitantes del planeta Tierra. Esa ha sido la función de Bill Gates, y él de hecho ha financiado a Pfizer, ha ayudado a financiar a AstraZeneca y ha financiado a Moderna, que son 3 de los grandes laboratorios multinacionales que están buscando y nos prometen la vacuna mágica. Luego la Johns Hopkins University ha tenido un poco el monopolio del terrorismo estadístico. 20 millones acá, 5 millones allá, ha habido tantos millones de nuevos infectados, 10.000 muertos, 15.000, 20.000 muertos. Estados Unidos acaba de pasar la línea de los 250.000 muertos, hay 40 millones de infectados, no, 50 millones.
cifras que en sí no dicen nada, son números, pero que aterran, porque con eso han logrado, y lo han logrado bastante bien, convencer al 80, al 85% de la humanidad de que este enemigo terrible, invisible, porque es una molécula chiquitita, existe y que acecha en cualquier esquina, en cualquier pasamanos de un colectivo o de un tren y que los puede infectar y matar. Inclusive al principio se impuso el mito, no podés respirar. ¿Se acuerdan de los respiradores? Nunca más se habló de los respiradores. Sí. Nunca más se habló de los respiradores, ni en Estados Unidos, porque fueron cambiando el relato, poniéndolo a punto, por así decirlo. Acá, mira, discúlpame, Adrián, Luis te habla. Acá por los infectólogos que nosotros hemos hablado, es decir, nunca dijeron que habían aislado al virus. Todavía está indetectado. Es como, claro. Es como vos decís también, es decir, te dan unos números que vos, ¿cómo lo comprobás? Si son ciertos o si son mentiras. ¿Qué sabes vos? Lógico, especialmente cuando Carla Bisotti te dice por allá por el mes de julio, muy suelta de cuerpo, este invierno todos los resfríos son coronavirus. Sí, bueno, ahí está, tranquilo. Y después yo tengo esta teoría, ¿no? Que primero crean la respuesta y después te arman el problema, ¿no? Como que la vacuna ya la tenían de antes y ahora dicen que no la tienen y que están viendo. Y después te crean el problema que es un problema que no es tan problema, porque como vos decís, no son tanto los muertos, es una gripe que si bien va a matar gente que tiene problemas, ¿me explico? Ya creo que tenían la respuesta a este problema. Porque viste que como son unas mentes bravas, muy muy inteligentes, pero perversas, nos manejan como quieren, y como vos decís, nos encerraron sin un palo y sin un tiro y estamos todos con miedo, ¿no? Absolutamente, e inclusive vos fíjate que la manera como lo han hecho, en realidad el componente principal, que no lo dice ningún gran medio, lo dicen ustedes, lo dice Enrique, lo digo yo, pero no lo dice ninguno de los grandes medios, es que han desatado una guerra psicológica, donde aprovechándose a veces de que las cifras grandes apabullan, utilizan cifras grandes fuera de contexto, que en realidad o no significan nada, o no significan lo que ellos quieren hacernos creer que significan. Qué sé yo, Argentina lleva teóricamente 30 y pico de mil muertos por el coronavirus, pero no te dicen que el año pasado murieron en todo el año 2019 murieron 32.000 personas de resfríos, de todos modos, es una cifra similar. Inclusive la cifra en sí sola no dice nada. Si yo te digo, muchachos, tengo 1 millón en el bolsillo, ustedes dirían, wow, pero ¿1 millón de qué? Si es $1 millón, tengo cualquier cantidad de guita. Si es $1 millón de pesos, dirías, bueno, sí, qué buena cifra. Pero si es $1 millón de australes, no sirve para nada. O sea que 1 millón no dice nada en sí mismo. Y si me permite, me gustaría redondear en este tríptico, que era la Bill y Melinda Gates Foundation, la Universidad Johns Hopkins, en el Foro Económico Mundial, porque esa ahora se transforma en la institución clave. Le han dado la misión al Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente en Davos, suele hacerlo en enero, esta vez lo hizo en enero y en junio, y seguramente vaya uno a saber ahora si se van a reunir en enero, creo que ya las reuniones son permanentes. Le dieron la misión de planificar, diseñar y promover el gran reseteo, the Great Reset, como lo llaman ellos, que prevé, y lo dicen en su propio sitio, en internet, el reseteo en lo económico en realidad es financiero, monetario y económico, en ese orden, reseteo financiero, monetario y económico. El reseteo, como ustedes bien dijeron, geopolítico. El reseteo de cómo abordar problemáticas de salud. Un reseteo político de cómo van a funcionar o no las instituciones de las distintas naciones. Un reseteo en la psicología colectiva, en los multimedios especialmente, y lo están haciendo ya, centrado en que este gobierno mundial es privado. Les doy un ejemplo que lo hemos visto todo en los diarios. Yo soy mucho más viejo que ustedes y recuerdo que en la Argentina hubo censura bajo el gobierno cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983. Había censura y en un caso me acuerdo que teníamos un diarito nacionalista y nos allanaron el local y vino la policía y se llevó los equipos y después nos mandaron a la comisaría, todo un despelote, porque la censura tradicionalmente la ejerce el Estado en contra de alguien que no me gusta. No me gusta tu programa, lo saco del aire. No me gusta lo que imprimís
exprimís, te saco del aire y te meto preso, llegado el caso. Pero fíjense que la nueva censura, en la nueva normalidad, es distinta. La censura la ejercen las empresas privadas. Facebook, YouTube, no le gusta algo que vos decís, lo quita. El señor Mark Zuckerberg de Facebook no le gusta algo que dice el presidente. A Jack Dorsey no le gusta algo que le dice que pone el presidente en Twitter, lo quita, lo anula, lo saca, lo censura. O sea que hoy nos la tenemos que ver con censura ejercida desde el orden privado. Cuando Trump a los 2 días empezó a dar una conferencia de prensa denunciando que creía que había habido fraude, nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos denunciando que hubo elecciones con fraude, las 3 grandes cadenas lo sacaron. Bueno, pasemos a otra cosa. Chocó un auto en Corrientes y en Callao y Córdoba. O el apercibimiento que le ponen en Twitter y en Facebook. De hecho, en la página de Facebook le cambiaron como candidato presidencial, lo pusieron, no como presidente de los Estados Unidos. Y en Facebook Increíble. aparece Joe Biden es el ganador de las elecciones, presidente proyectado. Bueno, Sí. yo hoy hace un mes... El presidente lo declararon los medios, el presidente no fue en una... esto es importante, disculpen un segundito. Sí. En un proceso electoral que tiene una serie de hitos con fechas hasta llegar desde el día de las elecciones 3 de noviembre al 20 de enero del año siguiente con la toma de poder del nuevo presidente, hay una serie de hitos legales internos necesarios en Estados Unidos porque tienen un sistema electoral muy laberíntico, muy atípico, muy complejo. En vez de dejar que se cumplan esas fechas clave, que son fechas muy clave en el calendario, no, los multimedios declararon, ganó Joe Biden y ya está, los medios se adjudicaron el derecho de declarar, este ganó, aquel perdió, fin de la discusión. Sí, yo te quería decir que hace un mes que me censuraron Facebook, hoy volví. Los 2 Facebook que tengo. Y lo después... conoces en sangre propia. Yo hice un video, hice varios, ¿no? Pero que me censuraron. Un video diciendo, cuidado con Bill Gates, que Bill Gates es esto, con tramitos de entrevistas a Bill Gates, y lo sacaron, porque no toleran que les critiquemos a uno de sus máximos popes. En este nuevo orden mundial, de la misma forma que el CEO, el Chief Executive Officer del planeta, a mi criterio, esto en forma simbólica, es George Soros, Bill Gates es el Chief Operations Officer, el gerente operativo de este nuevo orden mundial. Y así podríamos repartir cargos en una forma coloquial y en una forma simbólica a otros multibillonarios, porque ya con ser multimillonario no importa. Hoy tenés que ser multibillonario, porque en el orden mundial, en el orden privado, lo que cuenta es la guita. Las elecciones se ganan con guita, las imposiciones a los multimedios se hacen a través del dinero, las guerras se hacen a través del dinero, y tengamos presente, las 10 principales laboratorios farmacéuticos el año pasado facturaron $1.250.000.000.000. Digamos que tienen algo de poder y Bill Gates está en ese entorno directamente y está prometiéndole que con esta vacuna, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de la de Moderna, van a duplicar eso porque van a ser 2 o 3 dosis por cada uno de los 7.500 millones de habitantes, que para colmo, gracias a cretinos como Alberto Fernández y Cristina Fernández, va a ser obligatoria, con lo cual no tienen que competir, tienen garantizada la venta. La gente esto no lo está viendo. Y bueno, yo creo que, como vos dijiste al principio, acá hay mucho poder, está como que el mundo se mueve con multinacionales que son bancos, que son como vos dijiste, laboratorios, accionistas del Vaticano, como que hay un poder central que después, bueno, distribuye las tareas, ¿no? Los medios de comunicación. Y mirá lo importante, como yo le digo a mucha gente que viste que se queja que Argentina es un país bananero, y le digo, y mirá el ejemplo que está dando Estados Unidos de país bananero. Y esto no empezó ahora, porque también te acordás cuando fue la elección de Bush hijo, que no sé qué hicieron, viste, igual. No es que empieza nada. Bueno, y después, bueno, no digamos cuando hacen esos golpes de Estado que asesinan presidentes.
Tal cual. Fíjate vos que es muy interesante el paralelo de hace 20 años, donde la disputa era entre Al Gore, el vicepresidente de Bill Clinton, demócrata, y George W. Bush, el bebé hijo de George Bush padre, sí, que se terminó dirimiendo cuando la Corte Suprema ordenó y después ordenó que se hiciera y luego ordenó que se parara un recuento de votos donde en el estado de la Florida, ¿y quién era el gobernador? El hermanito de George W. Bush. Pero qué casualidad. O sea, te ponen un fraude oficializado y la gente se lo banca, porque la gente en general tiende a creer relatos. Nosotros somos expertos en este país de relatos. Tiende a creer relatos que más o menos cierran y que los dejan tranquilos. El 11 de septiembre, ¿quién lo hicieron? 19 musulmanes fanáticos, locos, que apenas sabían pilotear una avioneta Cessna, se sentaron a bordo de 4 767 y 757 y lograron incrustar 3 de ellos con una precisión magnífica en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono. Y encima lo hicieron derretir al edificio, ¿no? Qué raro, ¿no? Ahí hay un punto importante, ¿no es cierto? Algo que resaltó Robert Kennedy en su discurso en Berlín, ¿no? Han logrado gobernar bajo el terror como los peores gobiernos totalitarios de la historia. Ahora, en base a lo que el doctor Francis Boyle decía del bioterrorismo, ¿no es cierto? Somos todos potencialmente terroristas con la cuestión biológica y esta guerra, si se quiere, bacteriológica. Pero me quería centrar ahora, para entrar un poco más en esto del gran reseteo, ¿no es cierto? Vos recién hablabas del gobierno mundial. A Klaus Schwab capaz que le pareció un poco mucho nombrarlo así, y entonces en su libro lo menciona como el Big Government, o la gobernanza global, dice también. Y en lo que uno puede trazar, ¿no? como los principales fundamentos de esta idea del gran reseteo, uno rescata 3 cosas, al menos yo desde mi humilde lugar he visto esta insistencia, ¿no es cierto?, en la economía verde, o en lo que Estados Unidos ahora promueve Ocasio-Cortez y Joe Biden con el tema del Green New Deal. Eso es el primer punto. El segundo podría ser esta idea de un nuevo contrato social. Y el otro, esta idea que empezó, que acá la trajo Arroyo, que los podemitas en España con Pablo Iglesias a la cabeza también la quisieron impulsar, la idea de una renta básica universal, ¿no es cierto? Son como las 3 grandes medidas. Esta última, una especie de contención para evitar un cierto estallido planetario. Mira, sí, en realidad en la propuesta, en este proyecto The Great Reset, que hasta podríamos usar el gran reseteo como el nuevo nombre del nuevo orden mundial o del gobierno mundial o lo que sea, porque describe directamente la estrategia, que luego, como toda estrategia, va a tener tácticas para llevar a cabo. Una de las tácticas que ellos necesitan imperiosamente es resetear el sistema financiero, en primer término, el sistema financiero, porque en el sistema financiero se pasaron de revoluciones, porque es una verdad que esto se puede verificar fácilmente. La economía del trabajo y la producción crece aritméticamente. Si vos tenés una planta de autos y fabricás 10 autos por mes y querés ganar el doble, vas a tener que aplicar trabajo para fabricar 20 autos por mes. O sea, a mayor crecimiento económico, mayor trabajo y producción, que siempre es, o debiera ser, fabricar cosas o brindar servicios que son de utilidad para la comunidad en general. Eso es la economía. Pero las finanzas se mueven por otro lado. Si vos querés ganar el doble con finanzas, es cuestión de que logres poner la fórmula mágica correspondiente en la planilla Excel para que una inversión le aplicás interés, le aplicás anatocismo, que es la capitalización de intereses, que es lo que le pasa a la Argentina, le aplicás un riesgo país, apretás Enter y la planilla Excel te lo hace solo y te hace ganar 2, 3, 10 veces más sin que vos hagas nada. Así han crecido, en el caso de Argentina, la deuda externa argentina, que sin ningún beneficio para el pueblo argentino, nos encontramos de buenas a primeras que debemos más del Producto Bruto Interno de la Argentina, y vos te preguntás, ¿qué le debo? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Y en qué me benefició? Y no nos benefició en nada. Pero las finanzas han crecido hasta un punto que el Banco Internacional de Liquidaciones, que es el banco central de los bancos centrales con su sede en Basilea, Suiza, no sabe estimar
el monto total, pero cree que si vos sumas todos los activos financieros de todo tipo, los bonos de deuda, los future hedge funds, los circulantes monetarios, los certificados de depósito, los plazos fijos, todo, te da una cifra en el orden de 40 a 80 o a 90, 100 veces más que el PBI de todos los países del mundo. ¿Qué te está diciendo esto? Que las finanzas han crecido 20, 40, 60, 100 veces más que la economía real. Y esto, la mejor forma de entenderlo es que las finanzas, el sistema financiero, del cual nosotros somos una parte chiquita, el sistema financiero operado desde Nueva York, Londres, las grandes capitales financieras, se han transformado en un tumor maligno que está matando a la economía real. Y ahora ha hecho metástasis y amenaza con matar absolutamente todo, porque las finanzas debieron estar siempre al servicio de la economía, pero en los últimos 50 años se ha colocado por encima de la economía y ha crecido de una forma que solo puede compararse con usura. Por eso necesitan resetear. ¿Qué quiere decir eso? Ellos son los tenedores de estas gigantescas cantidades de dinero que siguen creciendo y creciendo y creciendo, porque las finanzas giran 24 horas por día, pasan de Japón a Los Ángeles, de Los Ángeles a New York, de Nueva York a París y Frankfurt, y así van girando y siempre levantando ganancias. Necesitan esos gigantescos activos financieros que están en manos de ellos, transformarlos en activos económicos que tienen poder intrínseco, casas, plantas, aviones, lo que sea, cualquier cosa que tenga una realidad intrínseca. Para poder hacer la transición necesitan hacer dos cosas. Por un lado, adormecer a la gente para que no tome cabal conciencia de lo que está pasando, de manera que ellos mismos dicen: logré encerrar a la humanidad, no la puedo dejar que se muera de hambre en las torres de departamento donde vive, les voy dando plata gratis, a cambio de que vos no preguntes, como acá el IFE, para que no te mueras de hambre y no salgas a la calle a quemar todo, te doy algo de guita. Por eso lo toleraron. Y por otro lado, que esta es la parte realmente peligrosa, están cobrando activos económicos, y en el caso de Argentina esos activos económicos son territorios. Yo vengo denunciando hace 20 años que nos están arrastrando, antes era lento, ahora es rápido, hacia el canje de deuda por territorio. Se van a terminar quedando con la Patagonia, para dar un ejemplo, y en Brasil con la Amazonia. Por eso nos están metiendo este mito de que en realidad en un futuro mundo no vas a ser dueño de nada, claro, porque todo te va a venir gratis. Las cosas no van a tener un valor individual. Tu auto, la mesa de tu casa, tu propia casa, van a ser todos commodities. Y un commodity se cotiza como una suerte de bien abstracto, esté donde esté en el planeta. Entonces no vas a necesitar tener un auto, no vas a necesitar tener una casa. El ejemplo que da Klaus Schwab del Foro Económico Mundial es: yo salgo a trabajar, mi casa no es mía, pero la tengo para mi usufructo. Eso sí, cuando voy a trabajar, como no uso el living, alguien en el living hace una reunión de directorio de una empresa, y después cuando yo vuelvo a casa se va a la reunión de directorio a la casa de al lado. O sea, esto es el sistema comunista, donde el Estado, pero en este caso es un Estado privado, donde el Estado es dueño de todo, árbitro de todo, decide todo, y nosotros somos unas estúpidas ovejitas que solo podemos decir sí, buena. Por eso necesitan chipearnos, por eso necesitan que no podamos hacer nada si el sistema tecnotrónico que ellos han impuesto no nos da el ok. Lo experimentamos a diario. De repente querés entrar en un sitio tuyo, pero te olvidaste el password o no la pusiste bien y la máquina te dice no, pero mira que no, pero mira que yo quiero entrar a no. O sea, las máquinas ya nos controlan. La verdad que has hecho una descripción magnífica de lo que es este gran reseteo, ¿no? Chipeados literalmente en este caso. Hay una cuestión también, ¿no, Adrián? Si nosotros nos ponemos a ver todo el dinero que hay, todos esos billetes, yo creo que no entrarían en un país entero, ¿no? Toda la cantidad de billetes, y ponemos de $100. Por supuesto, perdón, porque ese tema, muchachos, el tema de los billetes que hay, el dinero que hay, no depende de la bondad del billete, depende del poderío del país. En este momento, el euro es una moneda bastante estable, porque técnicamente
ellos saben cuánto emitieron. Si vos fueras al Banco Central en Frankfurt, el Banco Central de la Unión Europea que emite el euro, y le preguntaros, che, desde que empezó el euro en el 2001, ¿cuánto emitieron? Seguro que un tipo agarraría un libro grande y le diría, a ver muchachos, tomen nota, 1.000.000.000 con 26 centavos. Porque técnicamente es una moneda fuerte, culturalmente es una moneda débil. Culturalmente es una moneda débil. Sí. Pasemos del otro lado del Atlántico. El dólar está recontra, súper, hiperinflacionado. Ahora vamos a hablar, te voy a contar de eso. Pero el dólar es culturalmente fuerte. Hace más de 100 años que tiene sus mismos líderes o próceres, digamos, en su fachada. Washington en el de $1, Lincoln en el de 5, sí. Madison en el de 10, Jackson en el de 20, Grant en el de 50 y Franklin en el de 100. Y del otro lado tienen sus edificios clave, la Casa Blanca, el Congreso, la sede de la Reserva Federal. En Dios confiamos, en God we trust. E pluribus unum, tiene todos los descriptivos culturales del relato norteamericano. Entonces el dólar, que es una moneda técnicamente débil, sin embargo es culturalmente fuerte, y no te cruces al emisor del dólar norteamericano como hizo Saddam Hussein en el 2002 y como hizo Muammar Gaddafi en el 2011, porque enseguida te visitan con las Fuerzas Armadas y te aplanan tu país. O sea que el respaldo del dólar, que dejó de ser oro hace 50 años casi, son las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha logrado Estados Unidos? Con esa fuerza y ese temor y ese supuesto prestigio, ha logrado exportar su inflación. Cada vez que nosotros, me incluyo, compramos dólares y los guardamos en el colchón, estamos ayudando a que Estados Unidos no tenga inflación, porque unos dólares que emitieron, en vez de seguir en el circuito y ser inflacionarios, quedan guardados en el colchón de un argentino pelotudo, o en el Banco Central, las bóvedas de algún Banco Central, que la mayoría invierten sus fondos en dólares, bueno, incluido China. Ahí está, justo hablábamos de China, justo te iba a decir eso. Esto es un gobierno mundial que también incluye a China, por más que hagan unas peleas o algo, esto también incluye a China. Sí, pero ¿sabés qué pasa? En este momento uno puede identificar más o menos, porque habría seguramente otros que saben más, lo dividiría de otra forma. Hay más o menos 5 polos o 4 polos de poder en el mundo. Por un lado está el polo occidental, que tiene un fuerte componente en torno al sionismo como ideología. A ver, como ideología política y como centro de poder, más que nada, está el polo económico de la Unión Europea, el polo económico de Rusia, que innegablemente pesa fuerte por su capacidad bélica y por sus aliados, muchos de ellos son ex aliados de lo que era antes la Unión Soviética, y el polo chino. Que no nos confundamos con el polo chino. El polo chino viene pesando mucho. El polo chino es el que ha logrado copar ideológicamente a la Organización Mundial de la Salud. Tengan presente, y en esto hay documentación que está inclusive en algunos videos que hemos hecho nosotros. La Organización Mundial de la Salud es tan, pero tan pro-China que Tedros, no sé cuánto, el etíope que es el número 1 de ellos, el presidente, ha felicitado a China por lo bien que se manejó en la pandemia. Excelente todo lo que hizo China, pero cuando se le pregunta a la OMS, cuénteme acerca de Taiwán, que es la otra parte de China, la China nacionalista que se vio exiliada en 1949 en la isla de Formosa o Taiwán, como se la conoce, que tiene 24 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud a esos 24 millones de habitantes los ignora por completo, no existen, los borró del mapa. ¿Por qué? Porque como hay una gran disputa con China comunista y Taiwán, no quieren molestar a los chinos, por así decirlo. De manera que China, que es muy parte de este plan, sabe que en la lucha con los distintos polos de poder, tiene su tajada, la va a tener, no se puede quedar con toda. Y aparte China nunca tuvo pretensiones hegemónicas planetarias, cosa que no podemos decir de Inglaterra o Estados Unidos o Francia. Las pretensiones hegemónicas de China son de ese sector de Asia y de ese sector del Océano Pacífico. Ahí no se metan. Y a China hay que entenderla dentro de China hay que entenderlas por 3 cosas. En primer término, el Partido Comunista de China, que maneja el Estado, maneja a la población china. Le dice a estos 400 millones, vos podés vivir como capitalista acá en la costa, pero los otros 1.200 millones falta
falta tiempo, así que vas a seguir por varias generaciones más en las granjas colectivas comunistas. Y se lo tienen que aceptar porque si no les va a ir muy mal. Eso es el Partido Comunista. Las Fuerzas Armadas de China, que son formidables, garantizan la seguridad de China, la seguridad territorial, igual si te metes con China, nadie se mete con China. Pero el comercio chino, el comercio, lo que permite colocar su producción en todo el planeta, Argentina, Sudamérica, Norteamérica, Hawái, la empresa de telefonía, todo eso no lo maneja China solo, aunque te parezca mentira, se maneja desde la City de Londres, y la City de Londres es la que desde hace ya décadas le ha abierto la posibilidad al yuan de ser una moneda comercializable para todo el gran comercio mundial chino. Es un negocio, y la City, para no hacerlo en forma directa, lo ha hecho durante tres décadas al menos a través de Hong Kong, que en realidad es un enclave que fue fundado por los británicos y sigue obedeciendo en lo comercial y lo económico a la City londinense. Por eso los chinos, cada vez que hay despelotes ahí que quieren más democracia, va y los muele a golpes, porque sabe que Hong Kong lo tiene que tener, porque si Hong Kong se les va de las manos, el comercio mundial chino empieza a tener problemas. Y no es casualidad, de esto hablamos con Enrique hace 3, 4 años, que los Rothschild, muy silenciosamente, muy sotoboche, fueron llevándose grandes cantidades de oro de Londres y de otros lugares, incluido la Argentina, a Pekín. Porque en una de esas, en el reseteo que se está por venir, va a haber una moneda mundial transitoria, que capaz que es el yuan, o una canasta de monedas, donde va a estar el yuan, y el yuan va a decir, y yo al revés que el dólar estadounidense, tengo garantía en oro físico, lo tengo allá en Pekín. Muy elocuente, ¿no es cierto? Sobre todo esto de hacer hincapié en que es un gobierno mundial privado, ¿no es cierto? Han logrado crear, a decir de Orwell, un colectivismo oligárquico global, o como diría Agamben, ¿no? Un gran campo de concentración global. Bueno, y acá nos estamos olvidando del Bitcoin y hay un montón de cosas que están creando inventos, ¿no? Como vos estabas hablando antes. Vamos a sumarlo a la charla, lo tenemos a Quique, que va a estar unos minutos con nosotros. Quique Romero, ¿qué tal? Cristian Taborda, Luis Icarelli y Adrián Salvucci acá. Pero ¿cómo les va a todos? El gran Luis Icarelli, el conspiranoico Cristian Taborda y el gran maestro Adrián Salvucci. Y vos no te quedás atrás. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, Quique. Acá estábamos hablando un poco del gran reseteo llevado a cabo por el Foro Económico Mundial de Davos. Y te quería preguntar, mirá, ya para que entres en tema, recién Adrián hablaba, ¿no?, que el gran reseteo es la estrategia y tiene distintas tácticas. Y esta semana fue noticia en Perú, ¿no es cierto?, de estos 3 presidentes en este corto tiempo, en donde resultó electo un muchacho, Francisco Sagasti, hombre del Banco Mundial, que en su discurso empezó a hablar de la inclusión, ¿no es cierto?, de esta palabra realmente noble que ahora ha sido deformada, vaciada y resignificada, la gobernanza global, ¿no es cierto? Y te quería preguntar, ¿cómo es este tipo de movilizaciones teledirigidas, podríamos decir, como lo que pasó en Perú, que los medios resaltan de la generación... ¿cómo es que le dicen? La generación, se metieron con la generación equivocada, somos la generación, no sé qué, una generación que compra cualquier buzón, ¿no es cierto? Sí, pero desde los medios, a ver, a lo que están ensalzando a toda una generación como la oposición ideal, como que si los gobiernos no satisfacen nuestras demandas, tenemos el poder suficiente como ciudadanos como para derrocarlos, no le tememos a la represión. Bueno, todo eso era desde los medios los que nos vendían con respecto a las movilizaciones que derrocaron que entre comillas derrocaron a 3 presidentes en una semana en Perú. Pero a mí lo que más me llamó la atención, y esto lo hablábamos en Antisistemismo Explícito con Adrián la semana pasada, que desde los medios los describen como jóvenes que no le temen a la represión,
que llegan a las marchas en bicicleta, que se autoconvocan a través de las redes sociales y que mayoritariamente tienen rostro de mujer. O sea que son hordas, masas feminizadas, con el poder suficiente como para derrogar. Esto es la oposición ideal que quiere el nuevo orden mundial, obvio, porque a estos los manejan a control remoto, le tiran una nueva aplicación para descargar en el celular y ya está, con eso los van dominando. Y a eso se han dedicado los últimos 10 años, a inventar aplicación tras aplicación tras aplicación para descargar y mantenerte más idiotizado. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue lo que pasó anoche en Estados Unidos. Yo me imaginé que hoy a la mañana iba a abrir los diarios acá en Argentina y iba a haber titulares de escándalo, se cae la legitimidad que sostiene a nuestro gobierno. Y nada, che. A ver, para ponerlos en tema, anoche, en una conferencia de prensa en los Estados Unidos, en Washington, Sidney Powell, que es la jefa de campaña de Donald Trump, y Rudy Giuliani, ambos salieron a hablar qué es lo que están haciendo en la justicia y que ya tienen prácticamente demostrado el fraude electoral en los Estados Unidos. Sidney Powell señalaba a la agencia de 3 letras, y dijo textualmente: sabemos que el sistema Dominion utilizado por la empresa Smartmatic fue utilizado para robar elecciones en varios países, incluido la Argentina. Tal cual, tal cual. Y no pasó nada hoy, nadie habló de esto, che, es increíble. No, están hablando de una marcha que hay ahí afuera, que hace sol y que viene la temperatura y que hay tantos muertos. Y el aborto, y el coronavirus, y Cristina, y la misión del fondo. Siguen en la gansada. No, pero es así como te informan, es así como te lavan la cabeza. Cuando empezó Adrián, lo que dijimos fue eso, ¿no? Es decir, los medios te meten adentro, hay una ingeniería social que te maneja, como vos decís, estas chicas o esta gente afeminada que viene con la bicicleta, que ya está movilizada, como te hacen por cualquier movimiento, y si le dan fondos, mejor todavía, ¿viste? Porque total fondos nos faltan. Claro. Y te hacen el movimiento que quieren, porque viste que a los 20 años somos todos revolucionarios, no entendemos nada, nos llevan y vamos para cualquier lado, ¿sí? Pero revolucionarios de 20 años, a ver, con todo el repudio que les tengo, eran los que salían a tirar bombas en los 70, no estos que van en bicicleta mientras llegan a la marcha van posteando en Instagram. Sí. Bueno, no creo que posteen ellos, sino que debe ser una empresa que va posteando atrás y le va... A ver, Adrián, ¿qué análisis haces de esto? Porque a mí me llamó la atención, ¿no es cierto?, de este muchacho, y ahora vamos a volver, Quique, con el tema de Estados Unidos nuevamente. Este muchacho del Banco Mundial, ¿no?, puesto en Perú a cargo de una transición, y todos estos movimientos, ¿no es cierto?, que se han producido en América Latina, o Hispanoamérica, mejor dicho, como lo que pasó en Chile, ¿no es cierto?, que han forzado el cambio de constitución. Mirá, vos sabés que yo considero que el cerebro del mundo, que fue el título de ese libro que te mencionaba al principio, es una organización neoyorquina fundada apenas terminada la Primera Guerra Mundial para armar, literalmente así lo dijeron, el nuevo orden mundial post Primera Guerra Mundial, año 1919, hace más de un siglo. Es el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, que luego es la base sobre la cual se instala primero la reunión Bilderberg a partir de 1954 y luego la Comisión Trilateral, que es la que, digamos, fue la que fue con mayor ambición de espectro geográfico. Y ellos tienen dos eslogan o dos palabras clave. Una es ubique, o sea, el latín por estamos en todas partes. Y la otra, que es mucho más prosaica, dice, gane quien gane, gobernamos nosotros, porque han logrado un control ideológico, financiero,
tan grande a través de sus propios agentes u operadores del Partido Republicano y el Partido Demócrata, que gane quien gane, gobernamos nosotros, que ese es el drama de los últimos 4 años. Mientras ese sistema se mantenía década tras década tras década tras década, de repente en el 2015 aterrizó un plato volador en el jardín de la Casa Blanca y salió Donald Trump. Salió un extraterrestre anaranjado, y este tipo que no viene de ninguna parte fuera de la mafia de los negocios privados de la construcción de la ciudad de Nueva York, que es una mafia al estilo de Don Corleone, entró en la Casa Blanca y dijo, me hago cargo, y se hace el republicano porque primero era demócrata, eso hay que recordarlo. Primero Donald Trump coqueteó con el Partido Demócrata, y cuando el Partido Demócrata vio que era demasiado globalista, se fue a coquetear con los republicanos, que habían perdido, digamos, no tenían un buen Bush para llevarlos a la victoria, y quedó, pero podría haber quedado con cualquier otro partido. El tipo hizo una maniobra brillante, es un outsider, y si tiene que repudiar a un demócrata, o a un republicano, o a un intendente, gobernador, senador, va y lo hace porque no le debe nada a nadie. Como bien dijo en vísperas de la elección allá en el año 2015, señor Trump, ¿cuánto le falta en estos pocos días que quedan? Y yo calculo los $250 millones, y va a lograr que le den donaciones por $250 millones, y dijo, no me importa si yo tengo esa plata, y ya está. O sea, esta es una dinerocracia. En todas partes del mundo, especialmente en la Argentina, llegan a estar con visibilidad política aquellos que son favorecidos por el dinero, o porque es dinero ajeno de corporaciones, dinero ajeno de bancos, dinero propio como el de papá Franco y del nene Mauricio, o dinero del narcotráfico, o dinero del robo porque se chorearon los Kirchner $654 millones de los fondos públicos de Santa Cruz y los hicieron desaparecer. Pero siempre es el dinero el que vale todo. Mira, ustedes saben que hasta tal punto este sistema es honesto, en el sentido que se muestra como es, que la función en esta guerra psicológica, una función clave es la de Hollywood, que opera junto con la CIA, la agencia de 3 letras que mencionaba Enrique antes. Y en alguna medida ellos nos miran y se ríen de nosotros, que son esas películas de los muertos vivos, donde de repente están los muertos vivos, que te pueden morder y te pueden infectar, y que son peligrosos, y que operan de una forma absolutamente no primitiva, monstruosa. ¿Sabes quiénes son los muertos vivos? Nosotros somos los muertos vivos. Se están riendo de que los pueblos son tan estúpidos. En el caso de Argentina, lamentablemente, con esta pandemia que todos con el barbijo, tan pelotudos, que vamos y obedecemos como muertos vivos. Por eso la consigna es soberanía personal, pensar con el cerebro propio y no hacérsela fácil. Nos están asustando con un enemigo que ni podemos ver, es el coronavirus. ¿Quién lo dice? Y lo dice la OMS, que fue denunciada por la Unión Europea en el 2009 por un fraude que hizo, trató de hacer la pandemia en 2009 con la gripe porcina en ese momento, y el ministro de Salud de la Unión Europea los denunció. Por eso metieron violín en bolso y se quedaron calladitos 10 años. 10 años es más o menos el periodo que las cosas se pueden olvidar. Es una especie de jubileo psicológico colectivo, por así decirlo. Y ahora volvieron a la carga con nuevas autoridades y con el mismo relato. Señores, el barbijo, si tocas un pasamano puede estar el coronavirus ahí y no vas a poder respirar y no vas a poder hacer esto, etcétera. Nos corren con un enemigo invisible y eso es peligrosísimo. Mira, hay una cosita. Mira, vos, por ejemplo, vas a comprarle un supermercado grande, ahí no te contagias. Ahora, si te un almacén, te la tienen que cerrar. Un kiosco no lo puedes abrir. Pero ¿sabés qué es lo más notable, Luis? Sí. Lo más notable, si vos estás en un restaurante y estás parado, por ejemplo, si sos el mozo, o si querés ir al baño, obligatoriamente tenés que tener puesto el barbijo. Sí. Pero si estás sentado en la mesa, no. Sí. Eso habla de que el coronavirus se mueve a 1,5 metros por arriba del piso. Y si te vas a la plaza a hacer gimnasia, no te agarra. Ahora si fumás tampoco, ¿viste? Claro, es toda una locura, pero eso es otra cosa que a mí me llamó la atención, la responsabilidad que tienen los medios. Anoche en su conferencia de prensa, como te comentaba Sidney Powell, hizo también este comentario con respecto al rol que están teniendo los medios
y dijo, quien colabore a partir de ahora será tenido en cuenta, quien no deberá asumir las consecuencias de sus actos. Y esto es una clara advertencia de que van a ir por los medios también. Y no solo los medios, sino también las redes sociales. A ver, medios que están sacando del aire al propio presidente de Estados Unidos y sus comentaristas al unísono en todas las cadenas, y así sean cadenas competidoras, dicen: hemos sacado al presidente del aire porque estaba diciendo inexactitudes. La propia Fox, ¿no es cierto? Que sí, hasta la propia Fox. Bueno, igual también te das cuenta que, discúlpame esto, después seguís, Benjamin Fulford también viene hablando hace un montón de años, que nosotros lo seguíamos, y viste, y nunca pasó nada también, y Trump también dijo, vamos a poner preso a esto y a los pedófilos, sí, y bueno, pero parece que ahora está pasando todo junto de golpe. Pero otro de los puntos que te quería señalar era las redes sociales. Las redes sociales, Twitter directamente se da el lujo de eliminar tuiteos que haga el presidente de los Estados Unidos, que se supone que siempre fue considerado el hombre más poderoso del mundo. Anoche, Donald Trump puso un posteo donde Mike Pence hacía referencia a lo que estaba pasando anoche. Y en Instagram abajo pone una leyenda advirtiendo a los usuarios que el presidente proyectado, y han inventado un nuevo término, ya no es más el presidente electo, ahora es el presidente proyectado de los Estados Unidos, es Joe Biden. Sí, tal cual. Sí, recién hace un ratito justo hablábamos de eso. Y quería preguntarte, Quique, también ahora después vos, Adrián, bueno, falta relativamente poco para que esto tenga un desenlace ahí en Estados Unidos, lo que indudablemente va a repercutir en todo el mundo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis a futuro? Mira, las fechas son muy claras: 6 de diciembre, 8 de diciembre y 14 de diciembre. Eso Adrián lo tiene más claro que yo porque lo explicábamos el martes. ¿Cómo era, Adrián? Apretadísima síntesis. Hay 5 fechas clave hasta que asuma el nuevo presidente. El 6 de diciembre cada estado tiene que decidir quiénes son los electores. El 8 de diciembre lo llaman Safe Harbor, o sea, el puerto seguro, es cuando ya queda confirmado que cada estado va a mandar la siguiente lista de electores. El 14 de diciembre es una fecha muy importante. Se reúnen todos los electores, quizás lo hagan en forma virtual esta vez, para decir: señores, el nuevo presidente fulano de tal. Recordemos que Al Gore, en la anterior elección hace 20 años, finalmente tiró la toalla el 13 de diciembre, antes que se reunieran todos los electores, porque sabía que había perdido en ese momento, le habían hecho una mala jugada. No olvidemos que, en definitiva, la prueba ácida de que ganó uno y perdió el otro no es formal y legal tampoco, es cuando el perdedor levanta el teléfono y dice, como le pasó a George Bush, lo llamó Al Gore y le dijo: George, ganaste, te cedo, y a partir de ahí todo queda claro porque el perdedor acepta la derrota. Trump no va a aceptar la derrota. Después, el 6 de enero, se reúne el nuevo Congreso de los Estados Unidos y ratifica el presidente, y el 20 de enero asume el nuevo presidente y hace el discurso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa acá? Y acá hay 2 escenarios muy jodidos. Si Trump no acepta, no cede para el 20 de enero, no tengo idea lo que va a pasar, puede haber ya un conato de guerra civil. Pero si acepta y tira el rosquete, que a lo mejor es lo más probable, y asume Joe Biden y Kamala Harris, Joe Biden está gagá. Joe Biden no puede hilar 2 o 3 ideas juntas. Seguramente a los 2, a los 4, a los 6 meses lo van a declarar demasiado enfermo, lo van a declarar demente, lo van a declarar muerto, y entonces va a asumir Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Y las leyes norteamericanas le permiten a ella elegir: bueno, ya que no sos más vicepresidente, ¿quién te gustaría que sea tu vicepresidente? Presidente Kamala Harris. Y todo indica que va a elegir a Hillary Clinton. Y ahí el planeta entero sonó.
Bien, clarito. Está todo organizado. Si yo, la verdad que qué descrédito que queda para Estados Unidos y qué, como estamos hablando recién, ¿no? Qué incertidumbre total que hay en el mundo con el tema de no podés elegir a los presidentes que querés, no podés elegir diputados que querés, no podés elegir senadores que querés. Antes no se podían elegir, el Poder Judicial no lo podíamos elegir tampoco. Es decir, estamos siempre en manos del poderoso, ¿no? Terrible. Y peor aún, los poderosos siempre nos mienten. Es el dinero. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo dijiste, Adrián, que lo escuché? Que este sistema lo llaman democracia y su único combustible es el dinero y la mentira. Es terrible. Siempre nos mienten, como dice Quique. Bueno, Quique, a ver, vos ¿cómo sería la injerencia de la Corte en este panorama? Porque parecería, por lo que decía Adrián, que todo puede ser que termine el Congreso y de ahí se le vería a la Corte. Bueno, Trump también casualmente se encargó de hacer los últimos movimientos de último momento en la Corte, pero a ver, no es como acá que la acusan a Cristina de querer manipular la justicia. Allá se produce una vacante e inmediatamente es cubierta. No esperan para cubrirla el momento oportuno, la oportunidad política, ni nada. Allá se produce la vacante, el presidente presenta ante el Congreso un candidato, lo aprueban o lo rechazan. Bueno, esa circunstancia se dio casualmente o mágicamente, si querés, con 2 jueces a último momento, y ahí la Corte la pudo acomodar hacia una Corte más amiga del proyecto de Trump que del proyecto que trae Biden o el plan Clinton o el plan Bush, ¿no? Hay que ver, pero todo indicaría que si esto se tiene que resolver en la Corte, se resolvería a favor de Trump. Bien. Si no, como le gusta a ellos a los tiros. Para que tenemos que irnos. Queríamos seguir hablando del Bitcoin y de la economía y qué va a pasar acá, pero muchachos, lo vamos a tener que dejar para otra charla. Así que Adrián... No va a faltar oportunidad. Sí, Adrián y Quique, muy amable. También te saluda Cristian. Bueno, adelanta algo del martes, ya que estás. El martes que viene vamos a seguir analizando la portada del oráculo, ¿no es así, Adrián? Así es, y creo que hay bastante para decir, y también todo esto que está ocurriendo ahora, vamos a continuar armándolo. Les agradezco muchísimo, muchachos, por esta oportunidad. No, gracias a vos, Adrián, gracias a vos, Quique, la verdad que muy amable. Un abrazo, siempre, muchachos. Y un gusto hablar con ustedes. Les un fuerte abrazo. Un abrazo gigante, gracias. Bueno, somos Siempre Nos Mienten, ya volvemos. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta.